Ahí están. Ahí está. A ver, ¿escuchamos bien? Antes que nada, les quiero decir que lo hemos convocado para darle avances de la investigación de la causa de Agostina. El deber como fiscal es informarles con suma prudencia y respeto. Y cuando digo de suma prudencia y respeto, les digo que estamos ante un hecho en donde la víctima es una menor. Todos ustedes son periodistas, pero también son papá o mamá. De modo tal que vaya esta introducción para decirles que aquí se habla cuidadosamente. Y digo cuidadosamente porque ustedes sabrán qué preguntar más allá de lo que este fiscal les deba informar. Pero toda pregunta que afecte lo que es el respeto del interés superior de un niño no será bien recibido, sobre todo por quienes son las víctimas y el entorno de las víctimas y de este inmenso dolor. Sepan en cada pregunta de ustedes, en cada foto y en cada tarea, que hay una mamá, hay un papá, hay unos abuelos, hay familia sumergida en el dolor. Sepan también que fueron los primeros en ser informados. Cosa que los medios de prensa, con el respeto que les tengo y con el agradecimiento que les doy siempre, o deben ustedes también, quizás, unas disculpas a la familia. Las familias no se deben enterar de nada por los medios. Comprendo el interés periodístico, la primicia. ¿Y los seres humanos? ¿Cómo es eso? Toda una información, este tiempo, la primera información y la rendición de cuentas de este fiscal es para con los padres, para esa mamá, para ese papá, para esos abuelos. Resulta que la información que este fiscal les debe dar directamente y con seriedad, pareciera que debían enterarse por los medios de Buenos Aires, de Córdoba. Señores periodistas, la parte humana se las pido por favor, no me involucro en su tarea. Ese es el marco referencial que anticipo. Está conmigo. Miren, el señor es el abogado del niño, para que mire y controle mis palabras y la de ustedes, para que no haya una palabra de más que pueda afectar a Agostina. Le he pedido que me controle si en alguna palabra me excedo de ese respeto que siempre he tenido y tendré. Pero vaya también todo esto como marco de este diálogo y de esta información debida. Y el señor ministro, porque obviamente esta tarea y este deber no es solo de la justicia, sino que juntamente con la policía de Córdoba, con la policía judicial también presente, y también debo decir, aunque no estén presentes aquí, los medios nacionales, que desde el Ministerio de Justicia, de Seguridad de la Nación, estuvieron a disposición de esta búsqueda. Agostina se la buscó en todo el país, más allá de que el epicentro de su investigación, siempre lo dije, era Córdoba capital. Que no tenía sentido muchas veces extenderlo si la prueba no me decía, pero igualmente se la buscó en todo el país. De modo tal que esa información y esa investigación se llevó adelante recibiendo en cada provincia información de gente de buena voluntad y no tanta a veces, pero que dirigió y disparó la actividad investigativa en las distintas provincias del país en coordinación con esta Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y, por supuesto, el área de las unidades judiciales. Eso les quiero mostrar, les quiero señalar, porque es un tanto el camino de esta investigación que genéricamente les debo explicar o transmitir e informar. Y digo genéricamente. Y yendo ya puntualmente a lo que yo debo informarles, es decirles, con sumo dolor, con enorme dolor, hemos encontrado restos humanos que
les diría en un 98% de posibilidad sea Agostina. Y no afirmo hasta que la ciencia forense, con las pericias de ADN y demás, nos permita tener una certeza absoluta respecto de su identidad. Toda la prueba condujo a este lugar. En este lugar, de más está decirles el camino recorrido para llegar a este lugar. El camino recorrido para esclarecer el hecho en este tramo. Y cuando digo esclarecer el hecho, esta tarea no ha terminado. Y quizás con estas palabras vaya la respuesta a muchas preguntas de ustedes que ya van a quedar respondidas con esto que señalan. Hoy estamos frente a un homicidio. Estamos con una persona imputada, seguramente va a haber un cambio de calificación legal. Pero hay también otras circunstancias que deben ser investigadas. Los cómo, los por qué. Agostina llegó, donde se cae en el hecho. Son motivo de investigación. Son motivo de investigación los entornos, son motivo de investigación las causas que llevaron a que una menor estuviese en esta situación que le costó la vida. En este sentido debo decirles que esta tarea no hubiese sido posible si no hubiese existido de parte de mucha gente, muchísimos que no están aquí presentes. Simbólicamente, en nombre de la Policía de Córdoba está el señor ministro, la Policía Judicial y tantos otros que no están aquí. Centenares de personas trabajando por Agostina, conforme el desarrollo de la investigación y desde el primer día llegar en lo que era una inicial desaparición, con un inicial encuentro de amigos, avanzar hacia sospechas de una persona, continuar esa sospecha, al tiempo que la Fiscalía no podía dejar de investigar junto a la Policía de Córdoba otras líneas de investigación, que no dejan de ser investigadas, pero que debían ser comprobadas. Sepan ustedes que en esta investigación, como en todas, corresponde analizar todas y cada una de las posibilidades. Desde el dato que aparece en San Nicolás, Buenos Aires, hasta en otras provincias y que no tienen verosimilitud, pero que deben ser investigados y chequeados, hasta los más próximos de la escena del hecho. Con esto quiero decirles que la investigación, para poder llegar hoy, porque ustedes dirán, pero ¿por qué encontramos a Agostina? La llegamos y la hemos logrado ubicar, les digo, con un amplio margen de posibilidad de su identidad, con un trabajo, les diría, y definí esta búsqueda como un clavo en un pajal. Era un clavo en un pajal para todos. Entonces el esfuerzo y el trabajo yo se los debo valorar a toda esta gente. En estos días, señores, ustedes me informan, y no quiero extenderme mucho, pero siempre dicen qué se hizo, por qué se hizo, y yo les voy a marcar esto. Yo rindo cuentas y rendimos siempre cuentas desde la justicia. Todos los equipos no cesan, ni de día ni de noche, en la búsqueda de Agostina. Como debe ser. Como debe ser. No es ningún mérito, ni de este fiscal, ni de este ministro, ni de nadie. No es mérito, es deber. Hoy tenemos dolor. Dolor. Esto no somos motivos de nada más que le decía al papá, de haber puesto un límite al inicio, a la angustia para iniciar un duelo. ¿Un duelo en base a qué? A la verdad. No hay peor situación que la de un desaparecido. No hay peor situación. Es un duelo, es un velorio eterno. El hallazgo de Agostina nos permite
comenzar con profundo respeto el duelo de sus padres. Y la causa continuará con el debido respeto a todo lo que es el proceso penal, el respeto por los derechos del imputado, el respeto por las partes, el respeto que la ley nos manda y que debemos seguir adelante. Nada más que desde este lugar, como responsable de tamaña situación, yo tengo que comenzar, digamos, agradezco porque la voluntad se agradece. Hoy a los bomberos les decía, esto no se trata de que esto llegue a algún reconocimiento de nada. Ustedes cumplen su tarea porque es su deber, lo hacen con profesionalismo, pero saben, fundamentalmente lo hacen como si cada uno buscase a sus propios hijos, con el alma, con la satisfacción de que quien encuentre algo de Agostina contribuye a la paz de una mamá o de un papá o de unos abuelos. Y esa satisfacción es de por vida. Eso es lo que yo les debo informar. Con orden, con respeto, las preguntas. No hay posibilidad de hacer preguntas, señor fiscal. No, escúchenme. Si fuesen, les pido, no hay inconvenientes en preguntar con orden, con respeto a Agostina. Señor fiscal, Sí, señor. no tenemos manera por micrófono, en nombre de todos los cronistas, este humilde periodista, y después de esta extensa introducción excesivamente ilustrativa para los medios, queremos primero mandarles un fuerte abrazo a la familia de Agostina y queremos preguntarle cuál es el móvil de este hecho. Justamente el móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer. La presencia, por eso le señalaba en mi, no diría enorme introducción, diría extensa explicación. Tiene una pequeña introducción y después se explica lo que es el desenlace de la causa Agostina. El móvil estará, y adelante que la respuesta estaba en mi introducción. El móvil es motivo de investigación, porque el móvil del crimen de Agostina está en el contexto del por qué estaba Agostina en ese lugar, en ese día. Entonces, si ustedes me dicen, Garzón, usted cerró el caso, de ninguna manera, señores, de ninguna manera. Ustedes por esta causa van a tener muchísimo trabajo por delante, como lo tendrá el fiscal. Señor fiscal, ¿se va a investigar el entorno familiar después de esta respuesta que acaba de hacer? El entorno familiar y no familiar es absolutamente investigado desde el primer día, o sea, desde los primeros días. Fiscal, ¿hay más imputaciones aparte del que está detenido? ¿Hay otra imputación? ¿Tiene pensado imputar a otras personas más? ¿Lo va a llamar nuevamente indagatoria el detenido? El detenido será llamado nuevamente indagatoria porque el hecho de reproche se verá modificado por un episodio de homicidio. ¿Y hay más imputaciones? ¿Cuál es la carátula, Perdón, fiscal? fiscal, para- ¿La carátula ha quedado como homicidio? ¿Cuál es la carátula ante esta situación? Esa evaluación se va a disponer de inmediato. ¿Y qué hay más imputaciones? Va a ser convocado a partir ¿Hay más de imputaciones, este doctor? ¿Hay más Fiscal, imputaciones? ¿Está prevista No. la incorporación de la violencia de género por No. la alevosía y las condiciones en las que se ha filtrado esta niña? La violencia de género está prevista en el marco penal. ¿Usted piensa cambiar la carátula en ese sentido para cumplimentar las leyes que defienden los derechos de las mujeres y plantean la erradicación de la violencia hacia las mujeres y niñas? Absolutamente todos los aspectos que impliquen el debido respeto a lo que es el aprovechamiento o la situación de vulnerabilidad de una mujer y de una niña son considerados por este fiscal. Bien. Van a tener impacto, Una pregunta van a para el tener ministro. investigación. ¿No hay más imputaciones, Perdón, para el doctor? ¿No ministro hay más Quinteros, imputaciones? porque usted fiscal No. señaló, perdón, que había sido buscada inmediatamente la niña, sin embargo la familia denuncia que la policía no tomó la denuncia inmediatamente. En nuestra legislación provincial hay un protocolo que indica que no se debe ordenar la espera de un segundo cuando hay una mujer o una niña o un niño desaparecido. Ese protocolo no se cumplió. ¿Qué puede explicar el ministro Quinteros respecto a eso? No, espérese, primero le voy a contestar yo y después, si me permite, después le doy a dar que el ministro responda. Pero yo le voy a responder como fiscal. Porque esta no es responsabilidad inicial del ministro.
Es La una cuestión denuncia del de la fiscal. policía, sí. La No, denuncia señor. Es la unidad judicial. No, es la señor. unidad judicial con la policial. La unidad judicial depende del fiscal, no depende del ministro de Seguridad. La policía de la Bueno, provincia bueno. depende del ministro. Esa área donde se efectuó la denuncia corresponde y depende de este fiscal. Y este fiscal, desde el primer momento, ordenó las medidas que corresponden. Y las medidas que corresponden son las que evalúan y marcan la ley. Está respondida su pregunta. ¿Y hay más imputaciones, doctor? Las imputaciones que puedan llegar a suceder en el futuro serán las que el avance de la investigación y de las pruebas a incorporar permitan. No existe imputación sin una prueba previa y una investigación medida que lo permita. De modo tal que sepan ustedes, ni este fiscal ni cualquier fiscal puede realizar ni imputaciones ni detenciones si no están avaladas y sostenidas por una prueba pertinente. Doctor, ¿por qué no se allanó antes la casa del acusado? Porque para llegar a la sospecha del acusado debió transcurrir una incorporación de elementos de prueba necesarios que nos llevaran a sospechar fundadamente de su participación. Y lo otro, doctor, la familia denuncia que la justicia y la policía se demoró en el accionar. ¿Ustedes hacen una autocrítica? Absolutamente ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque la denuncia comienza con el aporte de un dato que no es tengo una hija que me la zamanoteó alguien o me la llevó de un lugar, que lo vi. Entonces, para aquellos que señalan y ponen en duda con algún poco conocimiento el tema de las urgencias de determinadas medidas, están directamente vinculadas a la naturaleza del hecho. Pero, doctor, discúlpeme. Que le termino de responder. Cuando una persona desaparece, desaparece de mil formas. Y Agostina no fue una desaparición que de pronto vino en algún lugar y estaba con nosotros en la cancha y desaparece. No, no fue ese el contexto. Doctor, Pero termíname, que termine y no, se hemos ordenado, ya le termino, le doy la palabra 1000 veces. Ok. Entonces, el camino de la investigación lo da el camino de la denuncia. Y si una denuncia inicialmente, la desaparición está más orientada a que va con alguna persona o amiguito o amigo de su confianza o de su relación, es una cosa muy distinta a decir, me sustrajeron mi niña. Es una denuncia de paradero, señor fiscal. No, es una denuncia... No importa en qué motivo, disculpe aquí, porque aquí está bajándole el precio a una situación de qué persona lo hubiese llevado. Un noviecito, una señora, no. Es una denuncia y un reclamo de paradero que se hizo, ni bien desapareció la menor. No es un dato menor como para responder de esta manera, y discúlpeme que se lo diga, si se fue con un noviecito, con una amiga o con una tía. Es una denuncia de paradero de la madre de una niña que no sabe en ese momento con quién está. Gracias. Les respondo. Claramente. Bien. Claro que les respondo. A partir de la denuncia, se activa el protocolo de búsqueda de los entornos, la búsqueda de sus amistades, la búsqueda de todos los lugares donde frecuentaba, la búsqueda de hospitales, la búsqueda de todo lo que marca el protocolo de búsqueda de personas a nivel policial y local cuando alguien se denuncia una desaparición. Doctor, usted... Se denuncian muchas desapariciones cada día. No, porque le debo completar la pregunta. Hay muchos tipos de desapariciones. Todas activan inicialmente un mismo protocolo, pero todas tienen un desarrollo conforme el caso concreto. Entonces debo señalarle esto. En 48 horas prácticamente se logró avanzar en un punto, le diría acertado, pero no por mérito, sino por el trabajo que se hizo en aras de investigar una persona. Y sobre esa persona, dentro de otras hipótesis, también se fue profundizando hasta llegar a... Pero ¿por qué no se resguardó la casa del detenido? Si hasta el miércoles... Discúlpeme, a ver... Hasta el miércoles, doctor, discúlpeme. Hasta el miércoles entraba y salía gente, doctor. Y lo hemos visto todos, los periodistas que estamos aquí, cómo salían y entraba gente. Digo, ¿no se podría haber hecho eso antes? ¿El domingo, el lunes? No. ¿Por qué? Sencillamente porque el mérito de, digamos, de incriminar una conducta delictiva en una casa donde vive una familia, donde había otros habitantes de la familia, imagínense usted el contexto. Tiene ese sentido común también en lo que era la investigación y la sospecha. Pero no podrían llegar a ser cómplices los que vivían ahí. Bueno, es motivo de investigación. Pero no se podría haber evitado este crimen de Agostina. No. Esto le voy a decir, señores, con total
¿Hay data de muerte, doctor? ¿Se sabe cuándo? Espérese, porque le voy a responder si se pudo haber evitado o no se ve. Estos son de los crímenes. Le debo ser absolutamente sincero. Casi, le diría, a ver, si la evitabilidad o inevitabilidad es una respuesta que le puedo decir, mire, desde algún punto de vista se podría haber evitado. Y sí, a lo mejor sí, según el contexto familiar y social, y quizás no hubiese sucedido, o a veces estas cosas, en el obrar de algunas personas, son absolutamente inevitables, pero por la personalidad y la conducta de una persona. Pero lo evitable o lo inevitable es amplio, señor. ¿Hay data de muerte, doctor? ¿Se sabe cuándo fue asesinada Agostina? Es un dato científico que se va a incorporar a la causa. Las características de los restos óseos encontrados son compatibles con la data de su muerte, que este fiscal la ubica en las primeras horas de su desastre. ¿Condición y dónde, señor fiscal? A ver, yo les voy a pedir algo. Este fiscal jamás va a superponer su palabra a la de ningún periodista. Les pido a los periodistas que tampoco me la superpongan. Termino la frase y la oración y usted pregunte 1000 veces. ¿Ves? Y justamente estas cosas hacen que uno pierda el sentido de lo que uno le está diciendo. La data de muerte. Reformúleme ahora. La data de muerte, doctor. La data de la muerte muchas tiene horas. que ver con los... En principio, la data de la muerte de los restos óseos son coincidentes. Son coincidentes por sus características iniciales, aspectos, restos concretos que puedan existir. Entonces, es compatible. Coincidente que la muerte, la data de muerte es a la noche de la desaparición. Discúlpeme, el fiscal va a reprochar y reprocha un episodio de homicidio cometido entre las 22 y las 30 del día sábado, próximo pasado, y la 1 o 2 de la mañana. O sea que el hecho que reprocha este fiscal e investiga es anterior a la denuncia presente. ¿Tiene precisiones de a qué hora se presentó la denuncia, a qué hora tomó conocimiento la fiscalía y qué día se emitió la alerta? La denuncia se presentó el día domingo a las 8:42. ¿Y la fiscalía qué hora tomó? De las 8:42 AM. La fiscalía, caballero, toma las medidas que corresponden. No, por eso, ¿a qué hora se notificó la fiscalía de la denuncia? Del momento en que llega la actividad judicial, señor, desde el momento que ingresa la denuncia, no le voy a explicar cómo funcionamos, pero en realidad todo lo que ingresa se comunica. ¿A qué hora? ¿Y a qué hora fue, doctor? A las 8:42 de la publicación. ¿De qué? Discúlpame, no sé qué punto, pregúntame si... No, yo te decía de la mañana. Inmediatamente. Doctor, ¿qué valor tiene la declaración del principal sospechoso en este hallazgo? Ninguno. Absolutamente ninguno. Doctor, la madre... Le voy a señalar por qué. No, le voy a tener que responder. Porque esa persona ayer fue citada nuevamente a declaración. Y ustedes estuvieron expectantes. ¿Saben por qué fue convocado? Yo lo digo claramente. Hubieron trascendidos periodísticos. Estos trascendidos periodísticos que supuestamente había admitido que mató, etcétera. Bueno. Una persona que cuando antes había prestado declaración y quedó comprometida en brindar, porque así te dijo a este fiscal, no quiero excederme, pero en realidad fue una persona, y su defensor lo dijo, por eso lo reproduzco, si no respeto la declaración del imputado en absoluto, quedó siempre a disposición. Entonces dijo, si me llama cuantas veces quiera, señor fiscal, vamos a colaborar. Y si yo digo, bueno, si esta persona está trascendido, que ha admitido y esto, venga, cuénteme. Por eso este fiscal lo convocó de inmediato a él y a su defensor. Señor, hay trascendidos periodísticos en este sentido. Usted tiene algo para colaborar. Hizo consideraciones que estimó a su defensa. Colaborar para encontrarla, cero. Está respondido. Sí que confirmó que había estado en el lugar y también confirmó que la chica del video era obviamente Agustina y no su hija. Eso sí pudo confirmar delante de usted esta persona. Y más allá de eso le hago otra pregunta. ¿En qué condición y dónde se encontraron estos restos?
Se encontraron en la zona de Ferreira, en un lugar donde, un descampado extensísimo, en donde algunos elementos probatorios de geolocalización nos permitieron, por eso voy a agradecer el trabajo de la Policía de Córdoba y de todos los investigadores que no cesaron en ningún momento de este trabajo. Porque hay que estar viendo las cámaras. Todos dicen, no, que las cámaras, porque pareciera que en estos crímenes todo el mundo es fiscal, esclarece los hechos, sabe todo. Si supieran, señores periodistas, así como uno no puede enseñar periodismo, la justicia, la policía cumple su tarea con... Entonces quiero decirle que se llegó al lugar ese porque tras un minucioso estudio de reconstrucción de recorridos, ¿saben cuántas cámaras se debieron visualizar para poder llegar a este lugar? Para determinar el recorrido de un vehículo. Yo le quisiera decir a cualquiera de ustedes, en este momento, me retiro en mi auto. Fiscal, mañana, rápidamente, dígame dónde estuve, qué recorrido hizo. Esta policía y estos investigadores lo lograron hacer. Y estamos hablando de mucha distancia. Vincular registros de cámaras con registros de geolocalización de teléfonos celulares, de la persona imputada, etcétera, etcétera, que no tengo que dar tanto detalle, ese trabajo, que pareciera que es un trabajo que rápido, claro, rapidísimo, día y noche sin parar, permitió llegar a este lugar. Doctor, ¿hay arma homicida? ¿En qué condiciones se produjo este homicidio? Y si el cuerpo pudo haber sido trasladado el lunes. Esa posibilidad es, claro, es cierta, esa posibilidad. ¿Sabe de algún que se puede preguntar qué modo operandi utilizó el supuesto asesino desde el momento en que le pregunto por eso, doctor, si se puede o no? Mire, ¿sabe por qué? Mire, avanzar en aspectos que hagan el desarrollo del centro de este hecho, lo evitemos, porque es dolor. Sí, está bien. Doctor, la madre de Agostina. ¿Cuál es el motivo del secuestro del celular de la madre de Agostina? Y también ha trascendido que podría llegar a caer imputada. ¿Qué puede decir sobre eso? Mire, la investigación tiene que ver con los detalles de comunicaciones que podrían existir con el imputado. Se deben evacuar esas citas que se llaman, es decir, si el imputado dice que se comunicó o no se comunicó, tenemos que investigar a la situación desde el ángulo de la posición del imputado. ¿Qué dice? Da razón. En definitiva, es sometida como tantos otros secuestros, porque ese es uno, es decir, hay muchos citas. Debo tener la verdad innumerables celulares secuestrados, que son innumerables motivos de análisis, de estudio, entre ellos el de la señora, pero eso no hace más que, en fin, siempre ella estuvo colaborando y señalando que bueno, de todas maneras, la investigación corresponde, sea documentada y acreditado todo el material de modo técnico científico. Doctor, ¿cuál piensa usted que fue la locación donde se cometió esta agresión? El domicilio donde entró Agostina y del cual había salido y le quiero preguntar también, esa cámara, vuelvo para atrás y disculpe, lo he escuchado atentamente, que se lo ve ingresar con Agostina. Si esa misma cámara tiene otro registro, ¿de quién sale? ¿Cuánto sale? Después del sábado a la noche. No sale. Después del sábado a la noche no sale. Pero el imputado sí. Pero el imputado sí. Obvio, el imputado sí. ¿De qué manera sale? Claro, ¿de qué manera y cuándo? ¿Y cuándo? El imputado, exacto. La primera vez después de la desaparición. El imputado sale varias veces después del hecho. Sí. Sí. Pero la primera vez después del hecho, ¿de qué manera y cómo lo hace? No, bueno, en el día siguiente eso tiene que ver ya con lo que él mismo explicó, todo su desarrollo al día siguiente, incluso tiene algunas entrevistas con el papá de Agostina. Fíjense ustedes. Doctor, el objetivo... Fue entrevistado con el propio padre, sufriente padre buscando a su hija. Logró casi hasta darle una explicación. Estamos posicionándonos en la dimensión de la personalidad de la persona
Diputado. Doctor, el objetivo era el asesinato. ¿Era el asesinato el objetivo? ¿Hay otra cosa que se está investigando? Exactamente eso desde ya, señor, le dije, esta investigación no está concluida ni mucho menos. Todo lo que usted señala es motivo de esto. ¿Por qué motivos los que integraban o los que habitaban ese domicilio, si al momento de los hechos había gente, no escucharon, no tenemos la estructura, cómo son las habitaciones, cómo es que en realidad por ahora, bueno, entienden ustedes que no tienen vinculación con el hecho? Le explico, y atinada su pregunta, la valoro. Normalmente, cuando alguien va a un domicilio de una familia, y es casi inevitable que sepa los miembros, la señora, los hijos, porque usted normalmente ingresa a un living y está aquí cerca de los otros espacios. Este inmueble tiene una disposición habitacional de modo tal que hay un sector que era utilizado por el diputado en el acceso y después las otras dependencias de la casa están más lejos. Hasta, les diría, con la posibilidad de que un encuentro individual de la persona se puede llevar adelante sin ser escuchado tan siquiera por el resto de la familia. Es un complejo habitacional con distancias entre unos lugares y otros. No es una casa que me permita decir los demás lo saben. Pero, bien atinada su pregunta también, y ahora viene el otro análisis. Porque lo que usted se imagina también el normal sentir y entender las cosas y suceder de las cosas. Cuántas sospechas a veces cuando dice, pero si vive con la familia, con los hijos, vive también, que puede haber tan de malo. Entonces una persona que se dice, pero yo vivo con mi señora, mi chico, que me va a venir a reprochar que yo cometí un crimen atroz. Entonces, claro, es un mensaje hasta esa situación. Hasta a veces inducen hasta poder dar alguna respuesta tranquilizadora y exculpatoria, sincera a un tercero. Así le sucedió frente al padre. Fiscal, tenía antecedentes de esta persona por un hecho de similares características. ¿Por qué esa denuncia no avanzó con celeridad justamente para evitar que volviera a ocurrir? Le contesto, esa es una denuncia que existe, no le corresponde a este fiscal evaluar, ¿Pero qué explicación tiene usted como parte de la justicia? Yo le explico como parte de la justicia. Un segundo nomás. Cada fiscal es quien hace el seguimiento, investigación, evaluación y toma sus decisiones. Esa causa tuvo una investigación, un seguimiento y una resolución por parte de un fiscal. Ahora bien, esa causa también fue considerada y fue, analizada por esta fiscalía los efectos de avanzar en la investigación de esta persona que había tenido un episodio de una connotación o de una cierta similitud, o sea, ingreso de mujer. Decían que salió la chica gritando, desnuda, y que hay un testigo que la auxilió y la vistió porque estaba totalmente desnuda y la tenía amordazada y atada. Señor, esa causa fue investigada por otro fiscal. La he tomado conocimiento y se ha agregado a esta causa porque obviamente no estamos ante una persona que nunca nada haya hecho tener en su vida unas conductas impecables, en este sentido que no voy a valorar, pero es decir, tiene antecedentes penales y una causa de esa naturaleza, el mérito y demás de esa causa corresponde a quien haya influido. ¿Podría decir el nombre y cuál fue la resolución de ese fiscal frente a esa causa? ¿El nombre del fiscal? No, como su parte de la justicia. Discúlpeme, Fiscalía del Distrito 3, turno 6. ¿Y la resolución cuál fue usted que tiene el expediente en mano? Bueno, a ver. Pero es parte de la causa que usted lleva. Sí, se dispuso su libertad por no encontrar un mérito acusado. Doctor, ¿qué se encontró dentro de la casa de Barrelier? ¿Se encontró rastro de sangre? ¿Se encontró semen? ¿En qué lugar? ¿En qué habitación? ¿Dónde dio positivo luminol? Sé que hubo un gran trabajo por parte del equipo forense el día que se hizo, más allá que, como usted también critica, por ahí se puede haber hecho que se soltara o no, pero ya criticó los tiempos procesales y está perfecto. Pero en ese trabajo que se hizo, que entiendo que ayudó
a que todo esto se resuelva. ¿Qué se encontró? Se encontraron herramientas con sangre, se encontraron manchas hemáticas en las paredes, en la cama, rastro de semen. ¿Qué sucedió respecto a lo que no dentro de la vivienda de Barrelián? Se encontraron evidencias de amplio valor probatorio. Si usted le quiere saber el resultado, el luminores, estamos en datos técnicos y muy precisos. Por favor, a la gente lo quiere saber, no es que yo, porque no es Puebla. Bueno, la gente sepa que en la casa se encontró fuego. Se encontró a través de la labor de esta gente que tiene aquí sentada, de una prolija cooperación y análisis de lo que se estaba buscando en el lugar. Con alta eficiencia lograron recuperar distintos elementos de prueba vinculados claramente con el hecho que se investiga. Doctor, la nena fue llevada engañada al lugar, fue llevada engañada por este detenido, por la persona supuestamente asesina. La nena fue llevada engañada a ese lugar. Es buena su pregunta, evidentemente es hasta inquietante porque evidentemente es una niña que llegó al lugar voluntariamente, digo voluntariamente entre comillas, porque es una niña. Entonces, ¿hasta dónde llegó? Por persuasión, por engaño, por el motivo que sea, justamente es lo que la causa va a determinar y va a aclarar y va a llevar seguramente a establecer el contexto del crimen y obviamente, en fin, si eventualmente existen otras conexiones o vinculaciones. Doctor, el autor material del asesinato es el detenido. El autor material del asesinato es el detenido. Esa respuesta la va a tener usted el día que una Cámara de Crimen, si procediese la acusación y tras un debate, pueda afirmar con esa certeza. Si usted me pregunta, fiscal, ¿usted tiene un nombre imputado? Sí, señor. Lo tengo imputado, lo tengo detenido, la detención es una medida de coerción, la calificación es lista y si hay una modificación de la calificación que la va a haber, se le da notificado. Y la prueba y el desarrollo del proceso le permitirá tener a usted en último final y a la sociedad toda, y antes que usted y la sociedad, a papá y a mamá y a Agostina, la verdad de la justicia sobre lo sucedido con esa niña. Al lugar del hallazgo, hoy ustedes llegan, en realidad, la policía, por estar rastrillando y obviamente por el protocolo llegaron a cierto lugar, o hubo un dato concreto que los hizo tomar un atajo y llegar puntualmente a ese lugar. Mire, ojalá hubiéramos tenido un dato concreto. Recién le dije, ayer lo cité al diputado a ver si deseaba colaborar, a lo mejor en dónde, cómo se desprendió, porque podía ser, estamos hablando de un predio de 200 hectáreas, señor. ¿Y sabe por qué se llegó? Mire, se llegó por un prolijísimo rastrillaje con todo el equipamiento de las distintas divisiones y grupos especiales, a la colaboración de canes y de canes altamente adiestrados. Hoy los veía trabajar a esos animales con tanto aporte. Cuando se dirigía y se orientaba la búsqueda, si yo le diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, a ese perro de gran capacidad que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, llegar con su olfato, con el labor y con la guía de los profesionales que los conducen. Puede ahorrarse el cinismo, fiscal, puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? Soy parte del movimiento de mujeres de esta Córdoba que está convocando este próximo 3 de junio a una gran movilización y denunciamos la responsabilidad que usted como parte de la justicia con el gobierno tiene. Entonces no sea cínico, fiscal, no sea cínico, pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo. Doctor, a la más señora periodista. Periodista, legisladora y feminista, sí, Le voy contésteme, a por favor. contestar a periodista, legisladora, feminista, como funcionario judicial de pleno respeto, como lo sabe, y acá está el abogado del niño,
De modo tal que lo que le estoy señalando ante preguntas periodísticas de cómo se llegó, le he dado respuesta a una colega o a un colega suyo, porque le digo, no se llegó por la casualidad. Entonces te tengo que decir que esto es una labor científica. Desde ya, pero está diciendo que hay que darle medallas a los perros. Por favor, ahorrese ese tipo de comentarios. Ahorrese ese tipo de comentarios. No, discúlpeme, yo no le indico hacer como sea usted. Sí, yo sí. Porque soy parte de las que venimos denunciando la injusticia. Otro periodista. No habló del auto negro, no habló del Ford K negro. Está vinculado directamente a este lugar y a este traslado. El auto rojo está descartado. El auto rojo que supuestamente apareció en un barrio se investigó y fue descartada su participación. El entorno de la averiguación colaboró con la investigación, la pareja que sería dueña de este vehículo. Colaboró, es sospechosa. Colaboró con la investigación. ¿Se halló el celular de Agustina? El celular de Agustina se ha reportado algunas ubicaciones donde fue nuevamente activado y eso ya era hipócrita. En la averiguación de este caso, ustedes pudieron lograr, más allá de que no tenga relación directa con el episodio, confirmar la comisión de otros delitos por parte del imputado u otros integrantes de esa familia o vivienda, para entender un poco nosotros el escenario y el contexto de esa vivienda que nos parece desde afuera, salida de contexto en toda la cuadra, en ese barrio, parece un escenario que puede facilitar a muchas cosas. Y ahí podemos entender obviamente lo que pasó con ella. Sí, no se puede aclarar porque el escenario permitía, el escenario, el lugar, el inmueble, permitía que se pudiese llevar adelante este hecho. Si confirmaron la comisión de algún otro delito, como por ejemplo la venta de drogas o... esas circunstancias no, aunque la investigación está derramándose sobre todo lo que se... ¿Actuó solo el detenido? En principio, para la comisión puntual del hecho, no tenemos vinculado un coautor, pero esto no significa que la línea de los partidos pueda haber otro partícipe con la pareja amante o la que le prestó el auto negro, ¿está descartada de la investigación como partícipe o sigue investigando? Ella es testigo para la causa. ¿Y el detenido tiene abogado? ¿Renunció? ¿Presentó otro abogado? Se nombró de inmediato en el anuncio de su defensor, se nombró de inmediato en el oficio, el señor asesor letrado, siendo derecho del imputado, proponer a otro de su confianza, pero en lo inmediato y para darle la cobertura a su defensa, se ha designado de oficio el señor asesor letrado. También debo decirles que está y ha sido designado el aquí presente asesor de abogado del niño. Entonces, dejo también y corro vista al señor abogado del niño. Alguna manifestación de este fiscal merece denuncia o advertencia por algún comentario que escuche. El que sigue. Doctor, nosotros sabemos el recorrido que hizo Agustina en auto por el remisero. ¿También se va a investigar por las dudas el relato del remisero? ¿Se siguió con cámaras ese recorrido? ¿Fue de manera normal? ¿Ella bajó de manera normal? Efectivamente, ese trayecto ha sido investigado y las declaraciones han sido de importante aporte a esta causa. ¿Él sigue sosteniendo que es inocente o no habló de su culpabilidad? ¿Qué dijo? En ese caso, hacia su posición, desde luego hasta aquí ha negado los hechos, lo ubica en otro. Bueno, ahí volvemos en vivo desde la conferencia del fiscal, a ver si podemos retomar justamente el audio. Yo creo que, a ver, lo primero que veo es un tono amenazante, incluso su mirada, su postura. Un fiscal que elogia a la policía cuando la víctima apareció muerta. Debe pedir perdón este fiscal. Es una payasada esto que está haciendo, es un stand-up de este fiscal. ¿Qué es lo que está queriendo hacer?
la verdad es que no se entiende. A mí me indigna verlo y escucharlo. No sé qué le estará pasando a todas aquellas personas, ni hablar la familia, ¿no? Pero mira los gestos amenazantes, amenazando a los medios de comunicación. Vamos a escucharlo porque la verdad es para tenerlo en consideración. Hemos hablado los pormenores de la causa, ya las causas. Les debo señalar lo siguiente. Y a la señora periodista que por ahí alguna observación me dice, le digo que acá tenemos que caminar una publicidad moderada. ¿Por qué? Porque es una causa, como todas las causas penales, son secretas. Entonces, dar detalles, estos detalles que este fiscal se atreve a darles porque se debe cumplir lo que es el deber de información y que ustedes, les agradezco, cumplan con tanta eficiencia y profesionalismo, pero tiene un límite, señores. Así que les pido disculpas si yo no puedo avanzar en mayores precisiones por respeto a Agostina y al debido proceso penal. Gracias a ustedes. Bueno, escuchamos la palabra del fiscal. Ahora vamos a volver con Beto Pereira. No habló el ministro político, el ministro de Seguridad de Córdoba, no habló. Él Creo lo que hay silenció. que... Lo silenció el fiscal, Él lo ¿no? silenció, Sí. porque el ministro quería contestar la pregunta de uno de los colegas. Y no lo dejó. Y él le dice, no, deja que contesto yo. Ahora, coincido plenamente con lo que decían ustedes, con el tema de que es una farsa, es una vergüenza este hombre dando un monólogo de moral y de ética, pero me pregunto, parece un político y no un fiscal dando... Ahora, no, para mí es un político, o sea, un está actor. buscando... El fiscal Raúl Garzón es un fiscal político en Córdoba. El fiscal Raúl Garzón de 2020 quiere ser fiscal general de Córdoba. El problema que tuvo en 2020 el fiscal Garzón y no fue elegido ministro o jefe de fiscales en Córdoba es que tenía que investigar la causa del levantamiento policial que echó por tierra a la actual ministra de Seguridad, la magíster Monteoliva, y no hizo nada. Es el fiscal que tenía que investigar cómo un 24 de diciembre, un par de años después, entraron a robar a una casa en un barrio en Córdoba donde había un jefe de fiscales, una abogada muy poderosa, un robo muy violento y el fiscal no hizo nada. Es el fiscal que se maneja con los políticos de Córdoba. Cuando cae algún caso con algún vínculo, con algún gremio, de casualidad le cae al fiscal Garzón. Como el SUEM. Bueno, ese fue uno de los casos que le cayó. Un caso donde debía investigarse un gremio, ¿saben qué? De empleados municipales. ¿Es casualidad que el actual detenido sea un empleado municipal y que solo quiera hablar de homicidio? Hablar de homicidio es lavarse las manos. ¿Existe la posibilidad, Leo, que lo recusen a este fiscal? A ver, la verdad que si hay alguien que puede hacer algo con este tipo de fiscales, son los políticos. Qué casualidad que el abogado que estaba defendiendo al único imputado que hay hasta ahora en el expediente es el yerno de un concejal de Córdoba y abogado de ese mismo concejal. Concejal que fue el abogado del actual imputado hace un año cuando una chica semidesnuda salió corriendo de la misma casa donde cree este fiscal que mataron a Agostina. Al grito de me quiere violar, Cuando quiere callar al ministro político que tiene al lado, es un ministro que tiene que ponerse una campera que dice ministro. Pero es una vergüenza lo que hizo recién. Un ministro que salió a festejar el triunfo de Belgrano y que todos dijeron fue parte de la campaña política porque se quiere lanzar a intendente en la próxima elección. Por eso no habla en esta conferencia de prensa. Leo. Por eso el fiscal levanta el dedito y trata de darnos clase cuando todos sabemos quién es el fiscal Garzón. La rendición de cuenta de un fiscal es a la sociedad y acá no lo hizo. Por ello yo hablaba de tono amenazante, inclusive su postura. Primero retando a la prensa, es lo primero que hizo. No solo eso, sino que dijo que ellos no tenían que hacer ninguna autocrítica, que la autocrítica la teníamos que hacer los medios de comunicación. A ver, tenemos el momento. Mirá. La familia denuncia que la justicia y la policía se demoró en el accionar. ¿Ustedes hacen una autocrítica? Absolutamente ninguna. ¿Hay secreto de sumario, Leo? ¿Va a seguir el secreto de sumario? Porque a mí lo que me pareció, por eso te lo pregunto, que dio elementos de la causa cuando hay secreto de sumario. Estamos ante una gravedad enorme. A ver, más allá de lo que haya dicho, que son muchas cosas o algunas que trascendieron durante el día y que trascienden del mismo lugar, ¿no? O sea, más allá del sumario y sobre todo está en secreto para los abogados,
Fíjese por dónde se le escapan las cosas, doctor. Mientras levanta el dedito para acusarnos, fíjese, quizás se le están escapando algunos detallecitos.